Propósito. ¿La vida tiene un propósito? Él nos creó de nuevo en Cristo. El Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras. Queremos que conozcas a este Salvador. Queremos que experimentes el más profundo amor que solo Él puede darnos. Queremos que el vacío en tu corazón por fin sea lleno. El amor de Dios salva mi alma. El amor de Dios transforma. El amor de Dios cambiará mi vida. Somos jóvenes con propósito. Hola, mi nombre es Germán Castillo. Y Adriana Rivera. Estamos muy contentos de estar en un programa más junto a ustedes. Les recordamos que si tienen al alcance algo para poder hacer anotaciones, sería fantástico que pudieran escribir de lo que estaremos platicando. Y recuerden, están sintonizando Radio Familia, la radio que cambia tu vida por la 94.5 FM. También recordarles que si tienen alguna duda, alguna petición de oración, pueden mandarnos un mensaje, un WhatsApp o hacer una llamada al número 625-126-9646 y aquí vamos a estar leyendo sus mensajes. Como una breve recapitulación de lo que estuvimos viendo el estudio pasado, fue Jesucristo Hijo, el Hijo de Dios. La segunda parte, porque ya lo habíamos visto un programa previo a este. Estuvimos viendo algunos puntos. Adriana comenzó hablando sobre los nombres de Jesús. Vimos muchos. Para empezar, Jesús, que significa Jehová salva o Yahweh salva. Emanuel, que significa Dios con nosotros. El Verbo, Cordero de Dios, Pan de vida, Luz del mundo, Príncipe y Salvador, el Señor, Juez justo, Alfa y Omega, etcétera, etcétera. Tiene muchos nombres Jesucristo, bíblicos obviamente. Estuvimos hablando de que estos nombres se identifican en Cristo Jesús con el carácter que Él manifiesta en las Escrituras para poder enseñarnos quién es Él, su voluntad, lo que Él quiere, cómo nos ve a nosotros y cómo nosotros deberíamos reaccionar ante su persona. También hablamos sobre el señorío de Jesús, si Jesucristo, al ser nosotros hijos de Dios, está de verdad gobernando nuestras vidas o, como dice su palabra, solamente somos oidores que nos estamos engañando por no poner en práctica la palabra de Dios. Preguntábamos cosas como si es Cristo Señor sobre nuestro tiempo, es decir, el tiempo que nosotros tenemos en nuestros días está invertido para la palabra de Dios. Es mayormente nuestro tiempo para la gloria del Señor o para satisfacernos a nosotros mismos. Nuestras acciones, las decisiones que nosotros tomamos, ¿son para la gloria del Señor o todas reflejan que queremos satisfacernos a nosotros mismos? Igualmente con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras posesiones, con nuestros bienes materiales. Hablamos acerca de todo esto, es decir, nuestra vida en un conjunto tiene que glorificar al Señor Jesucristo. Y es decir, ¿tu vida en conjunto glorifica al Señor Jesucristo? ¿O puedes decir el domingo o el miércoles o cualquier día que tú te congregues, nada más ese día glorificas al Señor Jesucristo, pero el resto de la semana no es así? Adriana también platicaba acerca de las características de un discípulo. ¿Qué diferencia tiene una persona que sigue a Jesucristo a una persona que probablemente haya escuchado nada más de Él o que no lo conozca? Y es que esta persona permanece en su palabra. Es decir, esta persona a lo largo de su vida permanece en la fe en Cristo Jesús. No deja de confiar que Él es el verdadero Hijo de Dios que perdona nuestros pecados, que nos limpia y nos da una vida eterna y nueva. Amor unos por los otros. El amor es la principal característica de un hijo de Dios. Muchas personas hay que van de aquí para allá diciendo soy cristiano, pero por ninguna parte se les ve el amor entre los hermanos, el amor de Dios al predicarles la palabra, que es lo más importante. Y por supuesto, llevar fruto espiritual, que es la principal evidencia cuando hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Hablamos cosas como que hay un costo por seguir a Cristo Jesús, el morir a nosotros mismos, seguir la voluntad de Dios, seguir a Cristo Jesús. Y concluíamos con algo. Es diferente conocer de alguien que conocer a alguien. Es muy diferente tomar una Biblia, ir a la iglesia y escuchar de Cristo Jesús que tener una relación íntima y personal con Jesucristo mismo. Por eso Jesús enseña que en aquel día muchos se acercarán a Él y le dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos
muchas cosas maravillosas. Y Jesús les responderá: apártense de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Eso es como una recapitulación a lo que vimos de la persona de Cristo Jesús, es decir, Dios el Hijo. El día de hoy nos estaremos adentrando ya en otro tema. Adriana. Así es, como mencionaba Germán, hemos estado viendo a lo largo de estos programas quién es Dios Padre, quién es Dios Hijo, y el día de hoy vamos a comenzar viendo quién es Dios Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Y hablar de este tema es sumamente importante porque la persona del Espíritu Santo es alguien que ha sido muy, ¿cómo lo podríamos llamar? Muy explotado, o que se ha distorsionado mucho acerca de quién es, qué es lo que hace. Y es por eso que a través del tiempo en estos días tenemos tantas sectas y tenemos tanta falta de disciplina y de orden dentro de las iglesias, asumiendo que es Dios Espíritu Santo quien está haciendo cierto tipo de cosas y que no es así realmente. Entonces vamos a comenzar con este tema, y lo primero es que entendamos que el Espíritu Santo no es un eso o no es un fantasma, es Dios mismo. Y quizás muchos de ustedes, al igual que yo, llegaron a tener este concepto de quién es el Espíritu Santo y pudieron atribuirle quizás un poder que va a ser algo extraño, o un fantasma que está observándote o algo así. Sin embargo, es sumamente importante que entendamos que es Dios mismo, en la misma importancia en que hablamos de Jesucristo, en que hablamos de Jehová, Dios Padre, que podamos entender quién es el Espíritu Santo. Porque como mencionábamos al inicio de estos estudios, el tener un concepto equivocado acerca de quién es Dios es idolatría. Y la Biblia dice que Dios aborrece la idolatría, entonces tenemos que darle la misma importancia a este estudio, así como lo hemos hecho acerca de Jesucristo y de Dios Padre. Es necesario que entendamos que no es un poder, que no es una esencia, que no es un ser. Es otra manera en la que nos relacionamos con Dios y por quien Dios actúa ahora en el mundo y en los creyentes, que esto lo vamos a ir platicando más a profundidad conforme avance el programa. Para los discípulos fue increíble tener a Jesús, pero al irse les dijo estas palabras. En Juan 14:16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Imagínense esto, los discípulos tenían estos 3 años con Jesucristo, caminaban con Él, comían con Él, dormían juntos, iban y predicaban, escuchaban a Jesús, tenían una relación tan íntima y tan cercana con Jesucristo. Y de pronto Jesús les dice: me voy a ir. Entonces, imagínense la forma en que se llegaron a sentir ellos. Nosotros tenemos la historia completa y sabemos qué es lo que pasó, pero en ese momento, cuando ellos no entendían totalmente qué es lo que estaba haciendo el Mesías, el Cristo, imagínense el shock que fue para ellos el decir: ¿cómo que nuestro Mesías se va? ¿Cómo que nuestro Salvador se va? ¿Nuestro Cristo dónde va? Entonces Jesús les dice que les va a enviar otro consolador. Y esto es sumamente importante que lo entendamos y que pongamos atención. ¿Por qué? Porque en este versículo, otro consolador significa, las palabras griegas ahí son alos paracletos, y significan de la misma clase o igual calidad, otro del mismo orden. ¿Qué significa esto? Que Jesucristo les estaba diciendo que les iba a enviar a alguien igual a Él, en el mismo orden con Él, en la misma autoridad con Él. Entonces, ¿qué significa esto? Que les iba a enviar a Dios mismo, sin embargo, era a través de Dios Espíritu Santo. Y esto es increíble, porque retomando esta reflexión acerca de la vida de los discípulos con Jesucristo estos años, esto nos lleva a que como el Espíritu Santo sigue relacionándose de esta manera con nosotros ahora como creyentes, significa que podemos tener la misma relación que hubo con Jesucristo y aún más profunda. Así como Primera de Juan lo menciona y dice: nosotros lo vimos, lo palpamos, tocante al verbo de vida, lo estábamos viendo. Sin embargo, ahora cuando Jesús asciende, dice que el Espíritu Santo va a venir a morar en nosotros, los que somos sus hijos. Entonces esto lo vuelve una relación todavía más cercana y
es necesario que comencemos entendiendo que el Espíritu Santo es Dios mismo. ¿Quieres compartir algo más? Sí, de lo que mencionabas, el Espíritu Santo, cuando Jesús está hablando acerca de que les enviaría este otro consolador o este alos o alón paracletos, de cierta manera hace que Jesús también es otro paracletos, otro consolador. Y aunque la traducción más fiel no es consolador, sino más bien defensor o abogado, de la misma manera trae consuelo a nuestras vidas el hecho de que seamos defendidos o estemos del lado del Espíritu Santo. ¿Qué mejor consuelo que ya no ser enemigos de Dios? Entonces, cuando Jesús está haciendo esta enseñanza, les muestra a los discípulos que cuando este Espíritu Santo venga en aquel tiempo a ellos, Él vendría, les está diciendo, y yo vendré a ustedes. Entonces, de cierta manera, aunque no tenemos físicamente a Jesús aquí en la tierra todavía, sí lo tenemos en nosotros, porque también la palabra llama al Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Y hay que recordar una cosa, aunque el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo son personas diferentes, los tres son Dios. Y los tres están totalmente de acuerdo. Entonces el Espíritu Santo cumple una función en nuestras vidas, que es enseñarnos todo acerca de Jesús, aparte de que es ese mismo Espíritu el que escudriña todo, aún las profundidades del corazón del Señor, de Dios. Así es que tenemos algo realmente no nos puede caber en nuestra cabeza lo que hay dentro de nosotros, y no es, más bien no es lo que hay, quién está en nosotros, que es el Espíritu de Dios. No sé, no habría un tiempo determinado para poder hablar en totalidad acerca del Espíritu Santo, porque lo que te hace hijo de Dios es el Espíritu Santo que está morando en ti, que te condujo a una vida de convicción en el pecado, de arrepentimiento y de santificación. Entonces es increíble poder dormir, despertar y vivir todos tus días sabiendo que Cristo mismo está dentro de ti, enseñándote todo lo que Él quiere enseñarte para convertirte a su imagen y semejanza. Es lo que quería compartir. No sé si, Adriana, quieres decir algo más al respecto. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué el Espíritu Santo es una persona? ¿Por qué este Espíritu Santo no es un ente extraño, místico, una fuerza invisible que anda por ahí en el universo haciendo que las cosas pasen y haciendo impersonal lo que es más real que todo esto que existe en la tierra? Esto es la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué es una persona? Y para que alguien pueda considerarse una persona, debe tener inteligencia, voluntad y emociones o sentimientos. Disculpen. Inteligencia. Vamos a ver primero la inteligencia. Si el Espíritu Santo no es una persona, sino una cosa, un algo que Dios mueve por ahí para hacer su voluntad en ciertos lugares, entonces, ¿por qué la palabra de Dios nos muestra que tiene inteligencia? En 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 al 11, dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y 1 Corintios 2:13 nos dice que el Espíritu nos enseña a nosotros. Un ente impersonal no puede enseñarnos nada porque no tiene en sí mismo inteligencia. Entonces, no puede tener esa capacidad de darnos, como dice el dicho, no puedes dar lo que no tienes. El Espíritu Santo no nos podría dar, no nos podría compartir de lo que tiene si no lo tuviera, en este caso, inteligencia. El segundo punto es que tiene voluntad, es decir, tiene capacidad para decidir. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 11 dice: Él reparte los dones como Él quiere. Hechos 8:29 dice: el Espíritu le dijo a Felipe: acércate, júntate a ese carro. También Hechos les dice a los discípulos: guárdenme por favor, no dice por favor, guárdenme a Bernabé y a Saulo para la tarea que les tengo encomendadas. Entonces el Espíritu tiene capacidad de tomar decisiones, es decir, tiene voluntad. Y recuerden, estamos viendo por qué el Espíritu Santo es una persona. Como tercer punto, el Espíritu Santo tiene emociones. Efesios 4:30, la palabra de Dios nos dice en este versículo que no contristemos al Espíritu. Y contristar aquí significa caer en un profundo estado de tristeza. Es decir, esto obviamente para los hijos de Dios, alguien que no es creyente no puede contristar al Espíritu Santo de esta manera.
Cuando hemos creído en Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, a vivir dentro de nosotros. Y cuando tomamos alguna decisión o tenemos algún comportamiento que no agrada al Señor, que es pecaminoso, el Espíritu dentro de nosotros se contrista, es decir, cae en un profundo estado de tristeza. ¿Por qué? Porque cohabita con nosotros. Y al mismo tiempo estaríamos tomando una decisión o un comportamiento pecaminoso. Entonces se pone muy triste. Isaías capítulo 63, versículo 10 dice: «Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo». Así es que no solamente se pone triste, también se enoja y se irrita. ¿Cómo? Con el comportamiento pecaminoso de las personas, desobediente, rebelde. Vemos en la palabra que el pueblo se hizo enemigo del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque estuvo desobedeciendo y desobedeciendo hasta que estaba enojado, muy enojado. Como cuarto punto es que el Espíritu habla. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 7 dice: «El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias». También en Hechos capítulo 13, versículo 2 dice: «Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo», lo que mencionaba brevemente hace un momento: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado». Entonces, el Espíritu de Dios tiene inteligencia, tiene capacidad para decidir, tiene emociones, tiene sentimientos y habla. Hermanos, el Espíritu Santo es una persona, no es un objeto, no es una cosa, no es un algo a lo que te puedes referir como impersonal, como ajeno, como si no te pudiera escuchar, como si no pudiera tener alguna reacción a tu manera de vivir. Es una persona, y no solamente es una persona externa, es una persona que ha venido a vivir dentro de ti a partir del día que tú entregaste tu vida a Cristo Jesús, que tú te arrepentiste de tus pecados y creíste en Él y confiaste en Él. Así es. Otro punto sumamente importante es entender que la Biblia sí nos habla de por qué el Espíritu Santo es Dios. Y como lo hemos mencionado anteriormente, no podemos mencionar todos los versículos aquí que vienen en la Biblia, entonces generalmente mencionamos solo un versículo. Y vamos a ver dos ejemplos que nos hablan acerca de la deidad o la divinidad del Espíritu Santo. El primero está en Salmos 33:6 y dice: «Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca». Aquí en este versículo podríamos decir que está hablando de las tres personas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. ¿Y quién es la palabra? Según lo que nos dice Juan 1:1, dice que el verbo era Dios. Entonces está hablando de Jesucristo en esta parte. Y al igual que en Colosenses, como lo estuvimos viendo los programas anteriores, nos dice que a través de Jesucristo y por Él fueron hechas las cosas que existen. Entonces, en este Salmos dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y aquí la palabra aliento es la palabra hebrea que significa espíritu o viento, la palabra ruach. Entonces, si lo pudiéramos traducir este versículo, diría que a través de Jesucristo fueron hechos los cielos y todo el ejército por el espíritu de su boca. Nos está hablando de la divinidad que hay en el Espíritu Santo. El otro versículo está en Isaías 6:8-9 y dice: «Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis». Y este pasaje de Isaías es citado por Pablo en Hechos 28, 25 y 26. Y lo que Pablo menciona en Hechos dice: «Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis». Entonces, como pueden notar, en Isaías nos está diciendo la voz del Señor. ¿Y de quién está hablando? De Jehová, del Señor. Sin embargo, en la explicación que nos hace Pablo en Hechos, está diciendo:
bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. Entonces, es un claro ejemplo de que el Espíritu Santo es Dios mismo. Wow, qué increíble, porque la palabra siempre es clara. No deja las cosas ocultas, no deja misterios que nosotros podamos decir, híjole, pero es que me hace dudar acerca de Dios. Porque Dios es claro en su persona, porque Él es el primer interesado en que nosotros lo conozcamos. Por eso Él ha preservado la palabra hasta estos días. Él prometió que su palabra no pasaría. Es decir, el mundo, el cielo, la tierra, todo lo que hay en ella, un día pasará, un día terminará, pero su palabra no dejará de ser. Tanto así que ha habido algunos movimientos donde social, políticamente se ha intentado destruir la palabra de Dios, es decir, la Biblia, pero no han podido y no van a poder, porque la palabra de Dios es eterna y es una promesa que Dios hizo. Así que hasta este día el Señor la resguarda. ¿Por qué? Porque, repito, Él es el primer interesado en que nosotros conozcamos su persona. Y ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? Ya sabemos que es una persona, está dotada completamente de personalidad y no es cualquier persona. Estamos hablando de que este ser, Espíritu Santo, es Dios y se manifiesta desde los días de la eternidad como el Hijo, mostrándose al ser humano desde la creación y de una manera increíble a través de la revelación especial que es la palabra. Pero, ¿qué hace el Espíritu Santo? Juan capítulo 16 versículo 8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, el Espíritu Santo está en este mundo convenciendo, bueno, no convenciendo, porque aquí la palabra en la traducción no es convencer. Como tal, no es un convencimiento como si tú quisieras hablarle a una persona, darle algunos argumentos y hacer tu máximo esfuerzo para que la persona te crea y ahora piense como tú. No es así, sino que es más bien una confrontación al grado de avergonzar. Entonces, el Espíritu Santo está aquí en el mundo trayendo vergüenza por las decisiones pecaminosas que toman las personas, porque estas son totalmente desagradables para nuestro Señor, nuestro Dios, que es completamente santo. Entonces, de justicia. Jesucristo es el estándar de justicia para ir al cielo, es decir, la perfección, porque Él no conoció pecado. Entonces, Él está enseñando en este mundo que Cristo Jesús es ese estándar de justicia y solamente a través de Él nosotros podemos alcanzar esa justicia, porque definitivamente no podemos hacerlo a través de nuestras fuerzas. De juicio. Es decir, como aquella serpiente de bronce fue levantada en el desierto cuando Moisés, de la misma manera, ese pecado, esa maldad, este mundo de maldad ya ha sido juzgado. ¿Cómo? Y el Espíritu Santo da ese testimonio de que el pecado ha sido juzgado. Satanás ha sido juzgado y el Espíritu Santo lo enseña. No sé si alguno de los que esté escuchando le ha llegado a pasar que está en presencia de alguno de sus compañeros de trabajo o algunos amigos que no son cristianos y de repente entre pláticas esas personas llegan a decir cosas imprudentes o malas palabras y de repente se acuerdan que estás ahí presente y están hablando, diciendo malas palabras y se tapan la boca. ¡Ay, no me acordaba que estabas aquí! ¡Perdón! O van y le dicen a los otros amigos: es que eres cristiano, no podemos decir esas cosas mientras está ahí presente. A mí me ha pasado y es triste y a la vez me da cierta risa interna, porque puedo ver que efectivamente el Espíritu Santo está trayendo esa vergüenza, esa enseñanza acerca de la justicia y del juicio. Satanás ya fue juzgado entonces en la cruz. Él tenía el poder sobre el mundo y nos hacía esclavos del pecado. Y será quien, junto con sus demonios, estrene el infierno. Y ahora tenemos conciencia de esto. Tú le preguntas a las personas y las personas, la mayoría, tienen conocimiento acerca del infierno. Y te pueden decir que incluso pueden llegar a creer en él. O no, pero la mayoría lo cree. Entonces, el Espíritu Santo está en este mundo para dirigirnos a Cristo. Todas las acciones que toma el Espíritu Santo en este planeta son para dirigirnos a Cristo. Primero, voltea nuestros ojos a darnos cuenta de nuestra situación. Estamos en pecado, hemos ofendido a Dios,
estamos sucios y estamos completamente apartados de Dios. Y luego pone nuestros ojos en Cristo Jesús, para que en Él tengamos toda esperanza, toda certeza de que Él ha perdonado nuestros pecados y nos hace saber que ese pecado ha sido juzgado en la cruz. Así que tenemos una plena confianza de que el Espíritu Santo nos conduce a Cristo Jesús y también quiere conducir a las personas que aún no lo conocen. Así es. Esto es un punto de qué es lo que hace el Espíritu Santo. Sin embargo, son muchísimas las cosas que vamos a estar viendo. El segundo punto se encuentra en 2 de Tesalonicenses 2, 3 al 8, y muchos lo conocen como el misterio de la iniquidad. Sobre este punto hay varios argumentos, pensamientos acerca de qué es lo que significa. Sin embargo, esto es lo que la mayoría de pastores o teólogos creen, consideran. En 2 de Tesalonicenses 2, 3 al 8 dice: de ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan de que, cuando yo estaba todavía con ustedes, les advertía esto? Y ahora ustedes saben qué es lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que en este momento hay quien lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces nos está hablando de este hombre que se va a manifestar, nos está hablando de maldad. Sin embargo, dice que en este momento hay quien lo detiene hasta que se ha quitado. Y en este punto está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que detiene esta maldad en el mundo. Y cuando se ha quitado, cuando la iglesia sea llevada, es cuando el Espíritu Santo también va a ser quitado. También podemos ver cómo cada vez existen más sectas, más falsos maestros, y cómo los cristianos son cada vez menos tolerados. Y esto está relacionado totalmente con lo que mencionaba ahorita Germán, de que a través del Espíritu Santo es que se detiene la maldad. Y se detiene la maldad a través de nosotros como iglesia, a través de nosotros siendo luz, siendo sal, a través de nosotros como hijos. Y es lo que mencionaba Germán, que muchas veces ni siquiera necesitamos decir algo y se causa una incomodidad en las personas. ¿Por qué? Porque trae esa vergüenza del pecado, trae esa vergüenza de su propia maldad. Y esto, hermanos, hay que entender que definitivamente no viene de nosotros, es a través de lo que Dios hace en nosotros. Y también es importante entender que nosotros existimos aún como iglesia gracias al Espíritu Santo. Han pasado muchísimos años desde que Jesús ascendió y a partir de que inicia la iglesia primitiva, y hasta el día de hoy el evangelio se ha extendido alrededor del mundo y hasta el día de hoy la iglesia permanece. Y esto es a través de su Santo Espíritu, del Espíritu Santo, no es a través de nosotros o del poder que podamos tener o lo buenos que podamos ser, los elocuentes. No tiene nada que ver con nosotros. Es a través de su Espíritu Santo. Él es la fuerza y el poder de la iglesia. A través del Espíritu Santo nosotros también frenamos la maldad, siendo sal en el mundo. Nosotros restringimos la maldad a través del Espíritu y no podemos pelear físicamente como dice en su palabra. No sé si quieras comentar algo acerca de eso. Sí, aquí Adriana habla algo que nos dirige a un tema que puede ser incómodo muchas veces tratar, pero es importante, y es: no te calles. No te calles cuando las personas comienzan a hablar cosas que son completamente desagradables al Señor. Y más aún cuando son cosas sacadas de la palabra de Dios, pero habladas de una manera torcida, sin entendimiento. Es decir, tú tienes al Espíritu Santo que te enseña todo lo que Jesús vino a hablar, que te enseña quién es este maravilloso ser que nos ha salvado a través de su sacrificio y nos ha dado vida eterna a través de su resurrección. Habla a Cristo Jesús si le conoces. No te quedes callado. ¿Por qué? Porque las personas necesitan escuchar el evangelio.
no un evangelio de emociones, sino un evangelio hablado por personas que no tienen la menor idea de quién es Jesús y que tampoco lo viven y que van a la cama con la duda de iré al infierno, iré al cielo si muero esta noche. Si tú tienes completa esperanza y paz en tu corazón sabiendo que le perteneces a Dios y que eres uno de sus hijos e hijas, entonces no te calles, habla de Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo es esa piedra en el zapato para las personas malvadas, para que caminen en ese camino de maldad. Entonces, si hay una oportunidad, habla de Cristo Jesús. Habla de lo que Él ha hecho en tu vida. Habla de quién es Él. Habla de sus atributos, de sus nombres, de cómo Él vino a salvarnos y de sus promesas tan increíbles. Así es que este Espíritu Santo, de la misma manera, podemos tener la plena confianza de que nos va a llevar a que nosotros no solamente hablemos de Cristo Jesús y lo vivamos, sino que podamos descansar de una manera increíble en que Él nos ha perdonado, porque es lo que Él hace, conducirnos a Cristo Jesús y darle toda gloria. Vamos a tomar unos breves minutos con una alabanza y regresamos. Recuerden que están sintonizando Radio Familia, la radio que cambia tu vida, por la 94.5 FM. Pues estamos de vuelta en nuestro estudio sobre la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la eternidad que hemos estado estudiando estas últimas semanas, y nos cerramos hablando acerca de estos atributos que tiene el Espíritu Santo como Dios y persona que está completamente accesible a nosotros. Hablando Adriana sobre el ministerio de la iniquidad y cómo el Espíritu Santo en este mundo detiene la maldad del mundo. Estuvimos hablando acerca de la reacción que hay en las personas cuando un cristiano, un hijo de Dios, está ahí presente y de repente empiezan a tener conversaciones malas, conversaciones perversas, conversaciones pues que no son agradables al Señor. Como siguiente punto, y es que vamos a Romanos capítulo 8, versículo 16. Ahí la palabra de Dios nos enseña algo bien interesante. Es que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Para las personas que tienen duda en su vida acerca de si Jesús les ha perdonado todos sus pecados, o para aquellas personas, porque pasa muy seguido que las personas llegan a decir, híjole, es que tú no sabes lo que yo he hecho. Tú no sabes lo que yo he hecho y no sabes. Yo no creo que Dios pueda perdonarme esas cosas que yo he hecho. A mí me parece curioso porque yo he llegado a hablar el evangelio a alguna persona y le he comentado que somos perdonados por Él. Si nosotros creemos, Él nos da una vida nueva, perdón de pecados, eternidad. Y de repente la respuesta es, sí, pero es que tú no sabes lo que yo he hecho. Yo no creo que el Señor pueda perdonarme esas cosas. Pero como creyendo que uno es más bueno que esa persona, ¿no? Y para nada, yo soy igual de depravado, igual de malvado. Y lo único que hay en mi corazón fuera de Cristo es nada más que suciedad y maldad. Pero es que justamente es lo que hace Jesucristo en nuestras vidas. Nos perdona y nos da testimonio a través del Espíritu Santo de que somos hijos de Dios. Así que si tú tienes duda en tu corazón de si eres o no hijo de Dios, te puedo decir con palabra de Dios en mano, ya no dudes más. Si tú has creído en Cristo Jesús, entonces eres un hijo de Dios. Pero eso yo no te voy a poder convencer de ello. Es mismo Dios quien te va a dar esa confianza. Si tú tienes esa duda en tu corazón, si tú dices, híjole, es que seré o no un hijo de Dios, es que he hecho estas cosas, es que si me muero hoy, iré al cielo o iré al infierno, te puedo decir algo muy importante. Arrepiéntete de ese pecado de incredulidad. Entrégate por completo al Señor Jesucristo y Él te dará un corazón nuevo, una mente nueva, una confianza sobrenatural en Él. Y entenderás que su yugo es fácil y su carga es ligera. Ese es nuestro Señor. En Romanos 8:23 dice, y no solo ella, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es Dios mismo quien mantiene nuestro ser esperanzados en Dios, de aquí hasta el último respiro que demos en esta tierra. Es Dios mismo quien nos va a mantener esperanzados y confiados en Cristo Jesús. Así es que si tú eres un hijo de Dios, no puedes vivir en esa incredulidad de, híjole, pero es que sí me habrá perdonado o no me habrá perdonado. Es que hice esto, no estoy seguro. No. Si tú eres un hijo de Dios, entonces tú sabes
que Jesucristo murió por ti en esa cruz y pagó por todos tus pecados. Para los que creen que la salvación se pierde, la palabra de Dios nos deja claramente ver que el Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Así es que si tú has ido a la iglesia, si tú has hecho la oración de fe, si compraste una Biblia y la empezaste a leer, pero todavía no estás seguro si Jesús te perdonó todos tus pecados, arrepiéntete y créele a Cristo Jesús. Y entonces Él te hará un corazón nuevo, una mente nueva, un hambre por Él increíble para que cada vez lo conozcas más. Y adivina que, bueno, no adivines, conforme pase el tiempo, cada vez más te vas a parecer a Jesucristo en tu manera de ser, en tu manera de hablar, en tu manera de pensar, en tu manera de tratar a las personas. Y esto va a ser evidente aún para las personas que te rodean. Pero si tú tienes muchos años congregándote y nadie se da cuenta de que eres cristiano, lo más probable es que no hayas nacido de nuevo. Así que el día de hoy, si tienes vida, puedes arrepentirte, puedes ir a la cruz y creerle a Cristo Jesús, y entonces Él te cambiará. Agregando un poquito a este versículo de Romanos 8:23, que habla de que nosotros también gemimos esperando la redención de nuestro cuerpo y que es el Espíritu Santo el que mantiene la esperanza en nosotros, me hace pensar, me hace reflexionar que esto también es una evidencia hacia nosotros mismos de que hemos nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque naturalmente el hombre que no conoce a Dios, que no se ha arrepentido, pues no desea a Dios, no desea las cosas de Dios, no desea estar con Dios, no desea estar con otros hijos que son hijos de Dios. Sin embargo, dice que nosotros también gemimos esperando la redención de nuestro cuerpo, y solamente a través del Espíritu Santo es que nosotros podemos realmente desear y anhelar estar con Dios, y no solo en la eternidad, sino en esta tierra. Y me hace pensar en esto. Cuando yo empecé a ir a la iglesia y que me empecé a convertir en un adolescente, escuchaba acerca de la venida de Jesús. Y yo decía, qué aburrido, yo no quiero que eso pase. Y decían, es que Cristo ya viene. Y yo, ¿pero qué vamos a hacer toda una eternidad allá? Y luego decían en la iglesia, pues vamos a estar alabando a Dios. Y yo decía, ¿toda una eternidad solo vamos a estar alabando a Dios? Sin embargo, cuando yo me convertí, cuando conocí a Cristo, para mí eso se volvió algo deseable. De pronto empecé a desear y anhelar que el Señor regrese. Empecé a desear y anhelar estar con Él, que su reino se establezca aquí, que se haga su voluntad, que ya no haya más muerte, ya no haya más llanto, ya no haya más dolor. Así como dice en Apocalipsis 21, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y dice que la presencia de Dios habita entre los hombres y que Él enjuagará cada lágrima de nuestros ojos. Entonces eso se empezó a volver deseable para mí, y aún el estar en la alabanza congregacional los domingos, los miércoles, o cuando estuve en el instituto bíblico teníamos alabanza cada mañana. Entonces yo cerraba mis ojos y solamente podía empezar a alabar y alabar a Dios, y eso decía yo, wow, Señor, si así va a ser toda la eternidad, yo ya quiero estar allá, yo ya quiero estar en ese lugar donde tú eres el centro, donde tú llenas todo, Señor, y donde tú eres el único que trae plenitud, paz y gozo a nuestra vida. Entonces eso es parte de lo que menciona este versículo, como es el Espíritu Santo quien mantiene esta esperanza en nosotros. Y el siguiente versículo está en 1 Corintios 6:11. Les recordamos que estamos hablando acerca de qué hace el Espíritu Santo. Y dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los mal hablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, otra cosa que el Espíritu hace es lavarnos, es santificarnos y es justificarnos a través de la muerte de Jesucristo. En Hechos 1:8 nos habla de recibir poder para ser testigos de Dios. Y dice, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y con este versículo me hace recordar inmediatamente a Pedro, que antes de la crucifixión de Jesús, que vimos que hizo Pedro, lo negó 3 veces. Y la última vez lo negó maldiciendo, dice la Biblia. Entonces,
pues podemos decir, ay, qué cobarde fue, ¿no? No aceptó a su Señor con el que él estaba, con el que él vivía básicamente. Pero que vemos después del Pentecostés en Hechos 2, que está Pedro hablando con denuedo y con mucha valentía acerca de quién es Jesucristo y les está diciendo arrepiéntanse y crean en este hombre a quien ustedes crucificaron. Entonces vemos cómo recibimos poder para ser testigos de Dios y este poder viene a través del Espíritu Santo. También en Hechos 2:14 nos muestra que nos ayuda a hablar la Biblia a los demás. Y dice, entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 y con potente voz dijo, varones judíos y ustedes habitantes todos de Jerusalén, sepan esto y entiendan bien mis palabras. Y es aquí el sermón que les mencionaba en el punto anterior, donde Pedro empieza a predicarles y les empieza a contar la historia de Israel hasta que llega a Cristo Jesús y los va guiando hacia el arrepentimiento, al evangelio, las buenas nuevas de cómo Cristo viene a salvarnos, a perdonarnos, a redimirnos. Y por último, en Hechos 26:1 nos habla de que Pablo estuvo ante el rey Agripa. Dice, entonces Agripa le dijo a Pablo, ¿puedes hablar en tu defensa? Pablo hizo un ademán con la mano e inició su defensa. Y ya cada uno de ustedes, si está interesado en saber más acerca de esto, puede ir a leer su Biblia. Nos está hablando de la defensa que hace Pablo y cómo Pablo también le habla el evangelio a un rey. Si nos ponemos a pensar en esto, estaba ante uno de los hombres más poderosos de su época y aún así él se para con valentía y empieza a decirle el evangelio. Y esto es únicamente porque el Espíritu Santo nos da poder para ser testigos de Dios. En Juan capítulo 14, versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Entonces, ya lo mencionaba Adriana, lo que significaba este otro consolador. La cosa aquí es que es para siempre, y estará con nosotros una vez que ha venido el Espíritu Santo a morar en nosotros como hijos de Dios. No se va, no entra y luego se va. Nuestro Padre Celestial es un amo increíble, un amo que se hace completamente a cargo de nosotros. No como Satanás, que es un amo cruel. Él posee el señorío sobre las personas que niegan a Cristo Jesús y sobre todos los pecadores en este mundo. Y lo único que podemos ver es que es un amo cruel. Pudiéramos pensar, como dice la palabra, no veas a los ricos, no veas a las personas que parece que no hay consecuencias sobre sus decisiones pecaminosas porque viven bien. Ellos ya tienen su merecido, ellos ya tienen su recompensa. Y es que Satanás es tan cruel que pudiera parecerle a una persona que le va bien sin Cristo Jesús. Pero, oh sorpresa, cuando esa persona muera y se encuentre de frente al juez, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y se ha hallado culpable y no pueda presentar ninguna excusa porque toda su vida la vivió apartado de la voluntad del Señor, de Dios Todopoderoso. Entonces, cuando el Padre envía al Espíritu Santo por petición de nuestro Señor Jesucristo, es para siempre y nosotros podemos tener esa confianza plena de que es para siempre. No somos adoptados un día y después Dios dice, híjole, no, es que tú pecaste. Entonces, ¿sabes qué? Voy a romper los papeles de adopción y si quieres que te vuelva a adoptar, entonces al día siguiente vuelve a hacer la confesión de fe y vamos a ver qué pasa. No, nuestro Dios no es así. Nuestro Dios no es como nosotros. Él nos adopta, se encarga de que nos enteremos de que nos ha adoptado, de que ahora es nuestro Padre y aparte ese título de hijos lo llevamos para toda la eternidad. Pero si tú no tienes esa confianza, entonces estás pecando de incredulidad. Pero ¿sabes qué? Puedes arrepentirte de ese pecado. Arrepiéntete y cree que Jesucristo de verdad te hace un hijo de Dios por su pleno y suficiente sacrificio en la cruz. En Juan capítulo 14, versículo 26, un poquito más adelante, dice: pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Así es que el Espíritu Santo, aparte de que su función principal obviamente es darle la gloria a Cristo, es también llevarnos en todo conocimiento a Cristo Jesús. El Espíritu Santo no está en esta tierra para dotarnos de superpoderes y hacernos como superhéroes para las personas y que de repente los reflectores sean sobre nosotros.
El Espíritu Santo está para que tú y yo cambiemos toda nuestra mente a la mente de Cristo y lo podamos conocer más. Y no para quedarnos con ese conocimiento, sino para llevarlo a otras personas, darlo a conocer y que su nombre sea más glorificado. Entonces, el Espíritu Santo no es una especie de sustancia que vas a consumir y te vas a convertir en un ser humano superpoderoso, digno de la admiración de todos los demás. No, querido oyente, si el Espíritu Santo ha entrado en tu vida, te voy a decir una cosa y vas a estar de acuerdo conmigo. El Espíritu Santo, entre más te muestra de Cristo, más te hace sentir indigno y sucio, porque solamente hay suciedad dentro de ti comparado con la santidad de nuestro Dios. Y es que eso es lo que pasa cuando somos expuestos a la luz del Espíritu, porque Él es la verdad y la vida en Cristo Jesús. Y nosotros, expuestos a esa verdad, solamente podemos encontrar suciedad, pero muchas más razones para estar agradecidos por su perdón, por su sacrificio, por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que ha entregado, porque, hermanos, lo ha entregado todo por nosotros. Aunado a lo que estaba mencionando Germán del versículo del capítulo 14-26 de Juan, donde dice que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas, en Juan 15-26 también nos habla de que el Espíritu Santo nos enseña quién es Jesús. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, y a quien yo les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y esto es una confianza, esto es una tranquilidad para nuestras vidas como creyentes, porque significa que si en algún momento nosotros como hijos de Dios estamos equivocados en algo, que lo vamos a estar, el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a la verdad. Y doy gracias a Dios por eso, porque cada uno de nosotros creo que hemos creído, pensado cosas equivocadas acerca de Dios, de la Biblia, de Jesucristo, etc. Y vemos cómo Dios nos va llevando a la verdad, a su verdad, y cómo cuando congeniamos con otros hermanos, independientemente de dónde estén o dónde vivan o cómo sea su trasfondo, etc., siempre estamos de acuerdo en lo mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos enseña acerca de quién es Jesucristo. Sí, hay cosas básicas dentro de lo que dice Adriana. Dentro del conocimiento de Dios, hay cosas básicas como que Jesús es Dios. Jesús vino a morir por nosotros. Jesús murió por nosotros. Jesús resucitó. Jesús volverá. El Espíritu Santo viene a morar por nosotros. Ese tipo de conocimiento básico debe ser plenamente hecho en nuestras mentes como hijos de Dios y debemos de confiar en ello. Pero por supuesto que, es que la palabra de Dios es infinita. Aunque nosotros podemos contar las páginas del libro de la Biblia, su esencia, su significado, su enseñanza es infinita. Y como dice un pastor que amo, no nos va a alcanzar la eternidad para terminar de conocer y de entender y de comprender el Evangelio. Así es que, por supuesto, no podemos decir que hay una persona, ni nosotros mismos pudiéramos decir, no, es que ya comprendo por completo la palabra de Dios y ahora sí, voy a enseñarle a todas las personas. Si alguien llegara a comportarse de esa manera, pues es pecado, es altivez, es orgullo. No podemos comprender por completo a alguien que es infinito. Y esa es la palabra de Dios, es infinita porque habla de nuestro Dios infinito. Así es que podemos estar tranquilos, hay mucho para aprender de Cristo Jesús y nos queda rato. Sin embargo, hay que ser humildes, hay que ser sabios, hay que ser mansos, hay que ser dependientes de nuestro Señor y reconocer que no podemos, al menos en esta vida y en la que sigue, terminar de entender a nuestro Dios. Imagínate qué pequeño sería Dios si alguien pudiera decir, listo, ya lo comprendo todo. Pues sería un Dios chiquito. También en Juan 16:13 nos habla de que el Espíritu Santo nos guía a la verdad, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Y vuelvo a lo mismo, esto me da tanta tranquilidad y paz de que mientras nosotros estemos realmente buscando a Dios, Él se va a revelar a nosotros. Y si hemos aprendido o hemos creído algo que es incorrecto, que está fuera de su voluntad, el Señor siempre nos lleva a la verdad. Aún en las cosas específicas de nuestra vida que a veces estamos tomando decisiones y decimos, es que no sé qué hacer, Señor, guíame. Y vemos cómo el Señor muy claramente nos va mostrando cómo debemos de dirigir nuestra vida. Y
por último, esto me hace pensar este punto que dice al final: y les hará saber las cosas que habrán de venir. Y últimamente con todos los hermanos que hablamos, estamos de acuerdo en lo mismo, en que la venida de Jesús es pronto, muy pronto. Y espiritualmente podemos sentir esto, podemos ver en la palabra todas estas señales. Y esto es el Espíritu Santo mostrándonos. No es que seamos muy estudiosos, muy inteligentes, es simplemente que el Espíritu Santo sigue dando testimonio, y el Espíritu Santo nos hace saber que el fin está cerca y que la venida de Jesucristo es pronto. Como últimos par de versículos que quisiera compartir, el primero está en Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27. Dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, qué maravilloso es que somos tan débiles que aunque hagamos una licenciatura, un doctorado en teología, nos vamos a encontrar pequeños frente a la presencia de nuestro Dios. ¿Quién pudiera levantar una oración tan eficaz que Dios dijera: wow, este hijo o esta hija oró increíblemente, hasta yo quedé impresionado? Suponiendo que Dios tuviera un acento ranchero. Pero no es así. Dios es tan amoroso con nosotros que aún escuchando esas oraciones débiles, esas oraciones que les falta tanto, el mismo Espíritu dentro de nosotros está intercediendo. Y es como, a ver, tú, Germán, mira, lo que acabas de orar pues no tuvo nada que ver, pero yo sí sé qué necesitas y entonces se lo voy a pedir al Padre. Y qué hermoso que podamos tener esa confianza. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, el Espíritu Santo distribuye estos dones a cada persona conforme a su voluntad. ¿Para qué? Para que crezcamos a la medida de Cristo Jesús, para que manifestemos con nuestra vida que de verdad hemos creído, que nuestro comportamiento, nuestras actitudes reflejen la fe que tenemos, la manera de vivir refleje que ya hemos creído en Cristo Jesús. Y como último aporte personal antes de cerrar el día de hoy es: aléjense de los payasos y de los cadáveres. Es decir, los payasos, aquellas personas que utilizan al Espíritu Santo como su show, como su teatro, como su lugar donde pueden entretener a las personas para hacerles creer que el Espíritu Santo es algo que te va a hacer locuras, que te va a llevar a comportarte y decir tonterías, a tener actitudes que para nada son agradables al Señor, sino que solo alimentan a la carne, al placer de la mente, a todos tus sueños que no son para la gloria del Señor. El Espíritu Santo no te va a llevar a tener un comportamiento desagradable delante del Señor. El Espíritu Santo te va a llevar a edificar a tus demás hermanos, a mostrarles a Cristo a través no solo de tu vida y tu testimonio como hijo de Dios, sino de tu conocimiento en Cristo Jesús, de lo que tú hables y enseñes de esta maravillosa persona que es Cristo Jesús. Y de los cadáveres, de esas personas no solo que niegan la Trinidad por no vivir en lo espiritual, es decir, viviendo el Espíritu del Señor, sino que no hay fruto en su vida, no hay una evidencia de que creen lo que predican, o es más, que ni siquiera predican lo que en verdad está ahí escrito, porque no hay una revelación de lo que quiere decir el Señor a través de la Escritura. Aléjate de esas personas, de los payasos que utilizan al Espíritu Santo y de los cadáveres que están muertos, que no pueden vivir en la verdad de Cristo Jesús porque no se han arrepentido de sus pecados. Y el Señor, el Dios de paz, el Dios que nos revela a Cristo Jesús, nos llevará en completa confianza a conocerlo cada vez más y a depender cada vez más de Él, porque entre más maduramos en Cristo Jesús, más dependemos de Cristo Jesús. No somos cada vez más independientes, somos cada vez más dependientes de Cristo Jesús. A la vez que se supone somos más humillados. ¿Por qué? Porque somos más conscientes del pecado nuestro. Pero gracias damos a Dios por Cristo Jesús, que murió por nosotros y nos da completo perdón de pecados. Por mi parte me gustaría cerrar
animándoles a que realmente vayan a las escrituras, que vayan a cada libro de la Biblia y vayan a leer, a buscar qué es lo que dice la palabra acerca de quién es el Espíritu Santo, quién es Dios, quién es Jesucristo. Y en serio, van a tener paz y van a tener confianza cuando vayan descubriendo quién es y que podamos entender qué es Dios. Nos falta tanto por conocer, nos falta tanto por crecer, nos falta toda una eternidad para seguir conociendo a Dios, hermanos. Sin embargo, como mencionaba Germán, es importante que tengamos un conocimiento bíblico acerca de quién es el Espíritu Santo, que dejemos de verlo como un fantasma, un ente, un eso, o peor aún, ¿no? Las personas que lo quieren utilizar, como mencionaba mi esposo, para algún tipo de show donde declaran, decretan, arrebatan y mandan supuestamente a que el Espíritu Santo haga lo que ellos quieren que haga. Y no es así. El Espíritu Santo merece nuestro respeto, nuestra reverencia, nuestro temor, así como lo tenemos hacia Jesucristo y hacia Dios por el simple hecho de que es Dios. Tiene un trabajo con nosotros diferente al de Jesucristo y al de Dios Padre. Nos santifica, nos lava, nos convence de pecado, etc. Sin embargo, sigue siendo Dios y tenemos que relacionarnos con Él de esta manera. Esto es sumamente importante. Y eso es todo el día de hoy. Estamos muy contentos y muy agradecidos de poder seguir compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Esperamos que haya sido edificante y estaremos aquí en el siguiente programa. Muchas gracias por escucharnos. Somos Adriana y Germán. Y es todo por nuestra parte. Muchas gracias.